La sala estaba cargada de tensión. Nadie decía nada, pero todos sentían ese aire espeso, incómodo, que solo aparece cuando alguien con poder decide abusar de él. En el centro, con su traje de diseñador y una sonrisa arrogante, estaba Esteban Ramos, empresario de renombre, millonario hecho a sí mismo, o eso decía él, conocido en toda la empresa por su trato déspota hacia quienes, según él, estaban debajo de su nivel. Frente a él, con el uniforme de limpieza bien puesto y la mirada firme, se encontraba Luisa, la trabajadora doméstica que llevaba años limpiando esa oficina sin que casi nadie supiera siquiera su nombre. Pero hoy, Esteban sí la notó, y no precisamente para bien. A ver, Luisa, dijo con tono burlón, levantando un documento en alto. Traduce esto al inglés. Si lo haces bien, te doy mi sueldo del día. Pero si fallas, te toca limpiar los baños tú sola toda la semana. Algunos soltaron risitas nerviosas. Otros bajaron la mirada, incómodos. Nadie se atrevía a decir nada. Así era siempre con Esteban. Se creía el rey, y todos actuaban como sus súbditos. Luisa no dijo nada. No frunció el ceño. No desvió la mirada. Solo respiró profundo y lo miró directo, sin miedo. Esteban, encantado de su propio espectáculo, paseaba la vista entre los asistentes como buscando aplausos. ¿Qué pasó, Luisa? ¿Muy complicado para una sirvienta? Remató con tono venenoso. Lo que nadie sabía, ni siquiera los que trabajaban junto a ella cada día, era que Luisa tenía un pasado muy distinto, que alguna vez fue estudiante universitaria, que hablaba varios idiomas, que había renunciado a su carrera por cuidar a su madre enferma, que la vida la había arrinconado, pero no la había quebrado. Esteban pensó que estaba contando un chiste, que todos reirían, que su poder brillaría como siempre. Pero en ese momento, justo ahí, comenzó algo que nadie en esa sala podría olvidar jamás. Luisa dio un paso al frente. Sin decir palabra, tomó el documento de sus manos. No temblaba, no sudaba, no se achicaba. Y sin que lo supiera, estaba a punto de enseñarle que hay dignidades que ningún traje caro puede aplastar. El documento que sostenía Luisa no era cualquier papel. Era un contrato legal, lleno de tecnicismos, cláusulas confusas, palabras que ni siquiera algunos ejecutivos comprendían del todo. Estaba redactado en inglés jurídico, de ese que suena más como acertijo que como idioma. Esteban, con los brazos cruzados, esperaba la risa fácil. Estaba seguro de que Luisa ni siquiera sabría por dónde empezar, pero no conocía su historia. Años atrás, Luisa había sido estudiante de traducción. Tenía talento, pasión por los idiomas y un sueño claro, convertirse en intérprete profesional. Pero la vida, como muchas veces ocurre, no fue amable. Su madre enfermó gravemente, y Luisa, sin dudarlo, abandonó todo para cuidarla. Los libros quedaron en cajas, los sueños en pausa, y el uniforme de limpieza se volvió su escudo para sobrevivir. Pero aunque el mundo se olvidara de quién era, ella nunca lo hizo. Ahora, frente a toda una sala de empresarios, sus ojos recorrían el contrato con rapidez, como si sus años de estudio hubieran estado esperando este momento exacto. El silencio se volvió denso. Uno de los asistentes del comité sacó discretamente su celular y comenzó a grabar. Este contrato establece que la empresa deberá cubrir el 80% de los gastos operativos durante el primer trimestre, dijo Luisa con voz firme y clara, y que cualquier desacuerdo será resuelto bajo la jurisdicción del Estado de Nueva York, según la cláusula 7.2. Un suspiro colectivo cruzó el salón. Algunos parpadearon sin entender. Otros simplemente no podían creerlo. Esteban se quedó helado. La sonrisa se le borró de la cara. Seguramente lo memorizaste, ¿verdad? Balbuceó. Alguien te lo dijo antes. Tú no sabes inglés así, de verdad. Pero su voz ya no tenía fuerza. Sus palabras eran un intento desesperado por salvar el poco orgullo que le quedaba. Luisa lo miró con tranquilidad. No discutió, no levantó la voz. Solo volteó hacia el director financiero y dijo, ¿desea que le resuma la cláusula 9 también? Él, aún atónito, asintió con la cabeza, y ella lo hizo, con precisión, con elegancia, con autoridad. Un asistente del equipo legal murmuró, no puedo creerlo, entendió todo. Y entonces, algo invisible pero poderoso comenzó a moverse en la sala. La marea cambió. Ya no se trataba de una sirvienta humillada. Ahora todos veían a una mujer que durante años fue invisible,
pero que tenía más preparación que muchos de los que estaban ahí. Esteban, por primera vez, no sabía qué decir, y el respeto por Luisa, ese que nunca le dieron, empezó a crecer sin que ella tuviera que pedirlo. La humillación se reflejaba en el rostro de Esteban como un espejo roto. Su seguridad, su arrogancia, su show, se habían desplomado frente a todos. Y entonces, desesperado, con el ego hecho pedazos, cruzó la línea. Claro, soltó con una risa amarga y mirada venenosa. Seguro aprendiste ese inglés, acostándote con algún gringo, ¿no? El silencio se quebró. No fue como antes, incómodo y frío. Fue como el estallido de una bomba. Las risitas desaparecieron. Las miradas bajaron. Algunos empleados se pusieron de pie sin saber qué hacer. Otros sacaron sus celulares sin esconderse. Ahora sí, estaban grabando todo. El director financiero golpeó la mesa con la palma abierta. Esteban, dijo entre dientes, acabas de pasarte. Esto ya es grave. Pero Esteban no escuchaba, o no entendía, o no quería aceptar que acababa de destruirse solo. Aún sonreía, nervioso, como esperando que alguien lo respaldara. Nadie lo hizo. Luisa no dijo nada, al principio. Estaba quieta, pero sus ojos brillaban, no de vergüenza, sino de rabia contenida, de dignidad herida, de fuerza acumulada durante años. Fue el supervisor de recursos humanos quien se levantó y rompió el momento. Este tipo de comportamiento no se puede permitir, declaró, tajante. Esta reunión se suspende de inmediato. Luisa, acompáñame por favor. Pero Luisa no se movió, no por rebeldía, sino porque algo en su pecho no podía quedarse callado. Dio un paso al frente, con voz firme, clara, sin titubear. Durante años he sido invisible para ustedes, dijo. He limpiado sus pisos, he servido su café, he lavado las ventanas de estas oficinas, sin que nadie supiera mi nombre. Hoy me hicieron visible a la fuerza, y no voy a desaparecer, sin decir lo que tengo que decir. Nadie la interrumpió. Nadie se atrevió. Yo no estudié para limpiar oficinas. Estudié idiomas, traducción. Abandoné mi carrera para cuidar a mi madre, que murió sin saber que algún día volvería a tocar un libro. Me puse este uniforme para sobrevivir, pero nunca dejé de ser quien soy. Los rostros empezaron a cambiar. Los rostros de sorpresa se convirtieron en rostros de respeto. Hoy entiendo que este lugar nunca estuvo preparado para ver a alguien como yo brillar. Porque cuando brillamos, ustedes tiemblan. Esteban intentó hablar. Abrió la boca como si fuera a gritar, a defenderse. Pero el supervisor lo detuvo con un gesto. Silencio total. ¿Y si usted, señor Ramos, dijo Luisa, mirándolo directo, cree que soy menos por ser sirvienta, entonces el problema no soy yo. Es usted. Esa frase, esa mirada, ese momento quedó tatuado en la memoria de todos. Luisa no gritó, no insultó, pero sacudió los cimientos de una empresa entera con la verdad de su vida. Y Esteban, por primera vez, se quedó verdaderamente solo. Justo cuando el silencio se hacía eterno, una voz que hasta entonces se había mantenido callada rompió la tensión con autoridad. Luisa tiene razón, dijo con calma la directora legal de la empresa, una mujer mayor, respetada por todos. Y como presidenta del Comité de Ética, exijo que este acto de discriminación y acoso verbal sea llevado de inmediato al Consejo Directivo. No podemos permitir que esta empresa siga cimentada en el desprecio y la soberbia. Varios empleados asintieron. Esteban tragó saliva, más pálido que nunca. Ya no era el hombre de poder, era el hombre señalado. La grabación del incidente comenzaba a circular en chats internos y redes sociales. Su reputación, cuidadosamente construida durante años, empezaba a derrumbarse en cuestión de minutos. Desde una esquina del salón, una mujer que había permanecido en silencio todo ese tiempo se acercó a Luisa. Era una inversionista extranjera, invitada esa mañana como parte de una negociación importante. Tu inglés es impecable, le dijo con una sonrisa sincera. Y tu Temple, admirable. Estoy buscando una intérprete para mis operaciones en la región. Si estás interesada, hablemos. Luisa la miró con desconfianza. No sabía si era una trampa o una oportunidad real. Pero los ojos de aquella mujer no mentían. Por primera vez en mucho tiempo, alguien veía su valor, no su uniforme. Acepto hablar más tarde, dijo, pero antes quiero decir algo. Se dirigió al comité completo,
con la misma voz firme de antes. No quiero que me contraten por lástima. No quiero que lo que pasó hoy quede en el olvido. Si no fuera por esta humillación pública, ustedes seguirían sin verme. Lo único que pido es respeto, y que se abran caminos reales para gente como yo. El director financiero asintió con seriedad. Tienes razón. Y si decides quedarte aquí, en otra área, formarte con nosotros, las puertas están abiertas. Luisa agradeció, pero no respondió de inmediato. Sabía que esa decisión merecía tiempo. No se trataba de correr, sino de elegir bien. Esteban, completamente derrotado, intentó una disculpa torpe. No fue mi intención. Era una broma, un mal momento. Pero ya nadie lo escuchaba. Nadie se reía. Nadie lo respaldaba. Y entonces, Luisa se quitó el delantal. No lo arrojó. No lo rompió. Lo dobló con cuidado y lo dejó sobre la mesa, con respeto, porque su trabajo la dignificaba, pero no aceptaría más humillaciones. Caminó hacia la puerta. Nadie se atrevió a detenerla. Todos se hicieron a un lado. Y mientras salía, algunos la veían con lágrimas, otros con admiración. Esteban se quedó solo, con el documento aún en la mano, sin entender que lo que perdió no fue una discusión. Fue su dignidad. Luisa ya no era invisible. Ahora era inolvidable.